El cáncer de tiroides comienza cuando las células desarrollan cambios en su ADN, provocando que éstas crezcan y se multipliquen rápidamente, acumulándose formando una masa que se llama tumor. Las opciones de tratamiento dependen del tipo y de la etapa de la enfermedad. La mayoría de las personas a las que se les diagnostica tienen un pronóstico excelente, el cual puede incluir cirugía para la extirpación de una parte de la tiroides o de toda la glándula, terapias para destruir cualquier rastro de células cancerosas como radioterapia, quimioterapia o radioyodo. Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud y seguimos conversando con la doctora Danielis Laya, médico endocrinólogo. Doctora, nos preguntaban sobre el peso y la tiroides, ¿no? Normalmente se le tiende como que acuñar o responsabilizar mucho a la tiroides sobre nuestros cambios bruscos de peso. Es verdad que una de las funciones de la tiroides es mantener el equilibrio del metabolismo, pero resulta que cuando tenemos un hipotiroidismo muy descontrolado, el aumento de peso por esta disminución del metabolismo puede ser del 5 al 10% como máximo. Esto quiere decir que el aumento de peso va a equilibrar más o menos entre un 3 a 5 kilos, pero no quiere decir que si el paciente aumentó 10, 20 kilos, esté relacionado solamente a la tiroides, y por eso es que tenemos que evaluar el contexto del paciente en todas las causas del aumento de peso. Una vez que nosotros logramos controlar las metas de TSH, todo este peso que recuperó el paciente a causa de esta lentitud del metabolismo va a volver a la normalidad. Es decir, que si tenemos a un paciente que pesaba 80 kilos y de repente aumentó a 90, puede que tenga hipotiroidismo, pero va a perder, cuando logramos controlar eso, llega a 85, 80 otra vez, pero no quiere decir que todo el exceso de peso que tiene solamente es por la disfunción tiroidea. Claro, puede ser otros problemas metabólicos o incluso alimentarios que pueden estar relacionados, ¿no? Pero por eso debe ser evaluado el paciente. Hagamos una diferenciación entre hiper e hipotiroidismo. Sí, el hipertiroidismo es la producción o el aumento de la producción de hormonas tiroideas. Esto, como la producción está aumentada, el paciente va a tener síntomas como pérdida de peso, insomnio, temblores, intolerancia al calor, aumento de las evacuaciones, palpitaciones, y esto es lo que a muchos pacientes también pueden presentar aumento de volumen en la región anterior del cuello, y ya nosotros para esto es una alarma. Cuando un paciente presenta estos síntomas, es indispensable que acuda a un endocrinólogo. Mientras que el hipotiroidismo es todo lo contrario. El metabolismo enlentece, por lo tanto el paciente va a tener más somnolencia, va a tener pérdida del cabello, se va a sentir con fatiga, va a tener estreñimiento, este aumento de peso de entre el 5 y el 10%, y también es importante que acude al endocrinólogo para saber si todo esto que siente es a causa del hipotiroidismo. Por supuesto. Ahora entremos un poco en materia sobre el cáncer de tiroides, ¿le parece? Sí, claro. Vamos a hablar estos cambios o estas células que van cambiando en relación a esto. ¿Causas específicas del cáncer de tiroides existen? Existen factores de riesgo, pero una causa específica como tal no hay. ¿Qué sucede? Para hablar de cáncer de tiroides es importante hablar de los nódulos tiroideos, porque así es que se manifiesta. Cuando existe un nódulo tiroideo, nosotros evaluamos si este nódulo tiene características de malignidad, y esto lo evaluamos a través de la ecografía de tiroides. Cuando vemos si el paciente tiene o el nódulo tiene características de sospecha, lo que realizamos es una punción de tiroides. Y esta punción de tiroides nos va a determinar el siguiente paso. Según los Bethesda, establecemos si el paciente va a cirugía para una biopsia definitiva y determinar si el paciente tiene cáncer. Del resto, el paciente no le vamos a decir, bueno, si hay antecedentes familiares, sí, existen entre 2 o 3 factores, antecedentes familiares de primer grado, que es decir, papá, mamá, hermanos, es importante que el paciente evalúe la tiroides para saber si también puede presentarlo. Pero una causa específica como tal no la tenemos. No hay una causa específica, perfecto. La biopsia, luego de realizarse esa biopsia y determinar si existe o no estas células cancerígenas en esta glándula, ¿cuáles son los procesos o protocolos a seguir? ¿Existe algún tratamiento dependiendo de las fases o hay un tratamiento determinante? Aquí es importante esta pregunta porque aquí es donde entra el manejo multidisciplinario. Una vez que nosotros establecemos que si el paciente tiene ese nódulo sospechoso, ya sea por Bethesda,
4, 5 o 6, este paciente va a cirugía. Y aquí es donde entra el cirujano de cabeza y cuello. Cuando el cirujano de cabeza y cuello necesitamos que haga un abordaje de esta cirugía que sea satisfactoria. Si la biopsia definitiva me da que es un cáncer de tiroides, entonces ya el siguiente paso es el tratamiento y el seguimiento. Pero es importante que se realice una buena cirugía por cirugía de cabeza y cuello, porque esto es el siguiente paso para el paciente. Vamos a ver esos siguientes pasos al regreso. Vamos a establecer otra pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. La doctora Danielis Laya nos sigue acompañando, médico endocrinólogo, así que ya regresamos con mucho más.